quería charlar ahora con Martín. Martín es un vecino de la localidad de Tigre, del Delta del Tigre. Hace mucho tiempo que viene trabajando en la defensa del Delta del Tigre, en la defensa de lo que se conoce como humedal. Humedal es un sitio cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Pero empecemos a charlar con él. Martín, buenas noches. Eduardo Murphy te saluda. Gracias por la espera. Hola Eduardo, buenas noches. Gracias por el llamado y la difusión de los temas que normalmente no están en los medios. Martín, hace poquito que te dedicas a esto, ¿no? ¿Cuánto hace? 40 años. Ah, mira vos. Un par. Sí. Y concretamente, ¿qué sería? ¿Qué es lo que vos notás que no está bien y se podría mejorar? Bueno, ¿tenés mucho tiempo o un ratito? Sí, pero dale que vos escuchando. Es decir, empezaría por lo positivo, que es para hablar de lo malo, primero decir que cuando uno descubre el sentido de la vida, entonces sabe que no hay que perder el tiempo de ser feliz, a pesar de todo aquello que uno observa que hay que corregir. Y yo te diría, más que corregir, se me ocurre de cambiar de paradigma prácticamente. Estamos en un paradigma que en general es bastante perverso, porque tiene como cosa suprema la ganancia y no el destino de nuestras acciones en favor de un mundo que no nos pertenece y que seguramente tendrá sucesores que van a encontrar el planeta muy destruido. Te llamo para que me hables de la contaminación en el Delta del Tigre y me terminás dando una lección de filosofía, una lección de vida. Bueno, es que básicamente el cambio de paradigma obedece a una cuestión filosófica. Es decir, si nosotros creemos que somos el centro de las acciones del hombre en una generación que en poco tiempo se está llevando todo por delante, básicamente podría decirte que en un par de cientos de años, a partir de la revolución industrial y luego con el crecimiento de esa revolución industrial y las transformaciones que ha tenido en una sociedad de consumo que tiene como único fin comprar, tirar, comprar, y a propósito ese título lo podés buscar y vas a sorprenderte de que estamos llevados de las narices a vivir solo para consumir, y que esto forma parte del gran problema central que tenemos, porque eso no es otra cosa que extracción de recursos, consumo de recursos no renovables y basura, mucha basura, y sobre todo de cosas que se descartan apenas usadas un día, como un sachet de leche, por decirte lo básico, ¿no? Sí. Y a ver, si uno lee sobre el Tigre, el Delta del Tigre, los humedales, que como recién trataba más o menos de introducir, hubo en el año 74, ya te digo, 14 de enero del 74, en Ramsar, en la ciudad de Ramsar, en Irán, se realizó lo que se conoce como Convenio de Ramsar, el anexo Ramsar de humedales. Ahí se determinó qué era un humedal, su importancia, la importancia que tiene en la reserva de biosfera. A partir de eso se hizo el 2 de febrero de cada año, se empezó a regir en el 75 el convenio de Ramsar. Argentina tiene 20 humedales, pero justamente el Delta del Tigre no está en el convenio Ramsar, en los lugares Ramsar de importancia de humedales, pero sin embargo tiene esos problemas. Y sí, hubo en el último tiempo un fallo de la doctora Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro, que tiene que ver con eso. ¿Qué es para destacar? Bueno, efectivamente, desde los años 70 existe un convenio internacional que, por supuesto, para que eso sea aplicable, tiene que ser el país que quiere proteger humedales, ser signatario de ese tratado, por supuesto. Son los sitios Ramsar, así llamados. Para eso es una institución gubernamental la que tiene que solicitarlo, no lo puede hacer un civil cualquiera. Nosotros podemos bregar por leyes que tengan que ver
por protección, pero siempre a través de representantes, sean municipales, provinciales o nacionales. En el caso del fallo de la jueza Arroyo Salgado, vuelvo atrás un cachito. Este sitio Ramsar, sí, que vos mencionás, pone en valor lo que son estos lugares, sí, y dice por primera vez que esos lugares que estaban condenados en muchos, por ejemplo, Estados Unidos echó a perder arriba del 80% de los humedales, creyendo que eran sitios que se los llamaba casi peyorativamente pantanales, y que sobre ellos lo único que se podía hacer era rellenarlos, en el mejor de los casos, y convertirlos en otra cosa. Cuando se descubre que esta circunstancia de ser invadidos, inundados por agua permanente o circunstancialmente, era lo más rico que tenía y que brindaban servicios a toda la humanidad, no solamente por la captación de carbono, es decir, que toman de la atmósfera y la liberación de oxígeno por la masa vegetal que contienen, sino que son unos grandes purificadores de agua, reguladores de marea, es decir, que la retienen y la van largando a poco, y en ese proceso la filtran hacia por el suelo, de tal modo que recargan acuíferos, y además la filtra en lo que hace, por ejemplo, en el humedal nuestro, el delta del Paraná, y ya dentro en lo nuestro, lo que hace es que nos devuelve un agua filtrada y regula las mareas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estos lugares son tomados como un gran negocio, comprados como tierras baratas y transformados en cosas que no son. Por ejemplo, lo primero que hace un gran emprendedor que va a hacer allí un desarrollo inmobiliario es llegar con maquinaria pesada, voltea absolutamente toda la vegetación, hace un dique perimetral alrededor de todas las hectáreas que haya comprado, esto lo hace con maquinaria pesada, con retroexcavadoras, y luego refula se llama al barro que vos dragás de los ríos, y lo rellenas por sobre la marea máxima. En este caso, por ejemplo, la marea máxima ha estado a 4,50 metros. Entonces, ellos ¿qué hacen? Ponen el relleno por sobre ese nivel de marea histórica, con lo cual quedan a salvo, entre comillas, de ese tipo de mareas. A ver, permíteme, para que vayamos entendiendo. Si uno va al Delta del Tigre, ve lo que se conoce allí como construcciones palafíticas, que es la casa del isleño, la casa del lugareño, montada sobre palos. Pero si uno va al continente, ve barrios enormes, cerrados, que están más elevados que el Delta del Tigre. Y esto es artificial. Exactamente. La cota natural de un humedal, por ejemplo el delta, ¿no? Sí. Ojo, considera que los valles de inundación son parte del humedal. Los valles de inundación son, en este caso, Tigre es un valle de inundación, y de ahí hacia la zona norte, que linda con el río Luján, es todo valle de inundación de un lado y humedal del otro. Es decir, del lado del delta es el humedal y del otro lado valle de inundación. ¿Qué quiere decir valle de inundación? Es a donde el río, que tiene un cauce, cuando tiene condiciones naturales, que pueden ser vientos o mareas venidas del norte, aumenta su volumen, lo que hace es invadir territorio. Esa invasión es natural, es donde se aloja el río cuando se infla por efectos de, ya te digo, distintos tipos de efectos. La sudestada es la más conocida, pero hay unos tantos más. A eso agregale cambio climático, que va a inundar por vía de la inundación por lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los barrios privados ocupan estos lugares, que son los valles de inundación, lo que estás es ocupándole el lugar al agua. ¿Qué hacemos los isleños a diferencia? Construimos nuestras casas sobre palafitos, así se llaman, que son las patitas, que vos ves que todas las casas en la isla están elevadas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra construcción? Es que nosotros dejamos que el agua, es decir, la hidrología, así se llama, tenga su desarrollo normal. Es decir, cuando tiene que crecer nos invade por debajo de nuestras casas, no somos un obstáculo para la circulación del agua, por lo tanto no modificamos en nada la hidrología. ¿Qué pasa con los barrios privados? Ocupan el lugar del agua, por lo tanto el agua no puede inundar esa zona, son desviadas, con lo cual no solamente tiene efectos catastróficos porque produce inundaciones con correntada, porque cuando vos le achicás la superficie a una cantidad de agua enorme, que es la que nos inunda, imagínate el delta inundado, la cantidad de agua que es. Ahora, eso hacerlo pasar por un lugar más estrecho, imagínate las correntadas que se forman. Bien, ahora,
no solamente desvían el agua, sino que producen inundaciones a vecinos que antes o se inundaban menos o no se inundaban, porque el agua va a seguir viniendo y en algún lugar se tiene que alojar. Por lo tanto, es todo lo contrario de lo que hacen ellos por efecto de cambio climático, es decir, si va a llover más, nosotros tenemos que alojar más agua. Eso quiere decir que hay que recuperar todo lo que eran los valles de inundación y los lugares que serían reservorios naturales. ¿Qué es un reservorio natural? Es el lugar que cuando llueve y hay excedentes de agua o cuando hay inundación, el agua se aloja hasta que luego, si es un humedal, va a ir largándose lentamente y con eso tiene efectos muy beneficiosos como lo que te expliqué antes, sí. Recarga de acuíferos y regula las mareas y todos los fenómenos sobre agua dulce que son filtradas. Ahora, en el caso de una construcción que se pone sobre un valle de inundación, sí. tantas hectáreas como se rellenen son las que le estás restando a todos los efectos sí. beneficiosos que tiene un humedal, amén de las inundaciones que provoca, que habrás escuchado lo que pasó en La Plata, lo que pasó en Luján y lo que pasa sistemáticamente en Tigre, pero que es ocultado a la prensa. O sea que, a ver, si yo vivo, por ejemplo, en Devoto, en Villa del Parque, no sé, en San Justo, todo ese movimiento de tierra que se está haciendo, todo ese lugar que se le quita el agua para entrar y salir, ¿me está perjudicando? ¿Me va a perjudicar? ¿Voy a tener algún inconveniente? Sí. ¿Interviene en esto algo que de mi vida cotidiana? Sí, por supuesto. Vos fijate que hay algo que se llama el ciclo natural del agua, es muy elemental. El agua se evapora de todo lo que tenga que ver con espejos de agua, sean lagos, ríos o vías de agua. El agua se evapora, luego precipita y hay algo que se llama escurrimiento. El escurrimiento se da solo si hay pendiente hacia las vías de agua. Esto es comprensible, si no hay una diferencia de altura gradual, es por lo mismo que el agua de la cordillera termina llegando acá, claro, por el declive que hay hasta llegar al nivel del mar. Ahora, si vos, en algo sencillo, está lloviendo sobre la ciudad, pero se han rellenado las partes más cercanas a los valles de inundación que terminan en los ríos, vos lo rellenás porque creás barreras de distinto tipo, que pueden ser desde barrios privados a construcciones, también un terraplén de un tren, también una autopista, todo tipo de construcción que vaya a detener el agua en el escurrimiento que está buscando la vía de agua, lo único que estás haciendo es creando inundaciones. Es decir, somos especialistas en acumular impactos ambientales negativos y es por lo cual es que se están viendo estas grandes inundaciones como las que habrás visto en las fotos de la Basílica de Luján con una canoa navegando delante. Martín, te hago una consulta. ¿Qué tal? Sí. Te habla Sandra. Hola, Sandra. ¿Hay algún proyecto o ustedes hablaron con la municipalidad? Porque cuando uno hace una casa, presenta los planos a la municipalidad y la municipalidad tiene que aprobártelos. Entonces, ¿hay algún proyecto o hablaron algo con la Municipalidad de Tigre en su momento para que cuando uno presente la construcción de casas nuevas, porque ya las que están, se haga algún tipo de estudio al respecto, se permita o no estas casas nuevas? Sí, la diferencia es que para la construcción de una casa seguramente el municipio va a intervenir porque sobre eso cobra. Ahora, cuando el negocio es un desarrollo, por eso se llaman desarrollos inmobiliarios, que están basados en la especulación. Es decir, lo que busca esa gente no es solucionar un problema habitacional de la gente a través de planes sociales. Lo que está buscando es ganancia. Eso va a formar a futuro la gran burbuja inmobiliaria, porque es obvio, todos esos desarrollos son de baja densidad poblacional, pero ocupan muchísimo territorio. Pero claro, ¿sobre dónde lo van a instalar? La zona norte ya no tiene mucho más territorio que no sea inundable. Entonces el territorio inundable lo transforman. Ahora, esos lobbies son muy poderosos. Escuchando nomás algunos de los apellidos, han pasado por aquí por Tigre, sí, desde Constantini, Soldati, el mismísimo Rockefeller ha estado acá en los años 2000, finales de la década de los 90, ha estado Rockefeller cuando todavía vivía el intendente Ubieto, queriendo hacer torres al lado del río Tigre. Recuerdo que nosotros estábamos manifestando en ese momento por el desvío del río Reconquista por a través de lo que hoy es la pista nacional de remo, que terminaron haciendo una catástrofe con una obra que prometía el saneamiento del río Reconquista. El municipio, lo que sucede es que es muy sensible a las
a los lobbies empresarios mucho más que al interés de los vecinos, que estamos a favor de la defensa de los humedales, porque yo no quiero decir que estamos en contra de ellos, nosotros estamos haciendo es a favor de la naturaleza. Ellos son los que están en contra de la naturaleza, ¿sí? Hay que poner esto en estos términos, porque si no quedamos nosotros como queriendo meter el palo en la rueda del desarrollo. Exactamente. Es el municipio de Tigre y todos los municipios que tienen humedales y la provincia de Buenos Aires, que es la autoridad de aplicación por a través del organismo provincial de desarrollo sostenible, antes Secretaría de Política Ambiental, la que está de falta porque no está haciendo lo que hay que hacer, que es primero para poder arrancar con 1 metro cúbico de tierra. Ajá. Antes de hacer nada de eso, tienen que tener lo que se llama la declaración de impacto ambiental, que es la certificación, y tienen que tener audiencias públicas. Perfecto. En general no han cumplido con todo ese tipo de cuestiones. Martín, te agradezco muchísimo, no va a ser esta la última vez que te molestemos, te agradezco profundamente lo que venís desarrollando hace tanto tiempo. Bueno, yo a vos te agradezco por la difusión, no son muchos los medios que nos dan un poco de voz. Próximamente va a estar subido en Facebook, Martín Nunziata, activista. Martín, ¿querés dejarnos tu Facebook? No tengo Facebook, tengo correo electrónico, es martindelisla@gmail.com. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo enorme. Gracias, hasta luego.